El libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Nos habla de 4 personajes, 4 ratones, que nos hablan de 4 arquetipos que tenemos, por así decirlo, 4 estructuras mentales que tenemos de gestionar el cambio. El libro se basa en estos 4 ratones y en cómo cada ratón afronta el cambio y se adapta al cambio para mejorar su vida. Justamente, para ponerte un poquito en contexto, tenemos a 4 ratones. Tenemos el primer ratón, que su nombre es Fizgón y es el que primero detecta el cambio, es decir, es un detector, olfatea y detecta el cambio. Después tenemos a Escurridizo, que es el que toma acción cuando ve el cambio, es decir, ve que las cosas están cambiando y directamente toma acción súper rápida, acción masiva, imparable. Después tenemos a Gen, que es ese ratón pues que niega el cambio, es decir, que se resiste al cambio, que no quiere cambiar, que básicamente tiene mucha resistencia a tomar acción cuando pues se le viene esa incertidumbre, ese cambio en el día a día. Y después tenemos a Hao, que es esa persona que se adapta a tiempo al cambio. Si eres una persona, por ejemplo, que te gustaría mejorar pues a nivel de incertidumbre, mejorar a nivel mental, mejorar a nivel de profesional, este libro te va a venir muy bien, porque te vas a sentir muy identificado con cada tipo de ratón y verás de qué manera actúa. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varias semanas de lectura. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? Conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. ¿Te gustaría ir un paso más allá? Y al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada, ¿estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. El libro entero nos va explicando cómo cada ratón se va adaptando a las circunstancias de tu vida y cómo ciertos ratones pues consiguen X resultados y otros pues no consiguen resultados. Para que te hagas una idea, la vida de estos ratones, de Fizgón, de Escurridizo, de Gem y de Hao, era pues cada mañana vestirse, ponerse los zapatos de correr y entrar a un laberinto para encontrar su queso. Se dividieron en 2 secciones. Fizgón y Escurridizo fueron por una parte y Gem y Hao fueron por otra. Fizgón y Escurridizo pues se levantaban cada mañana para el laberinto, iban por un lado, iban por otro, al apartado A, al apartado B del laberinto, al apartado C, y no encontraban queso, pero no desistían, seguían, un día, otro día, hasta que un día se dieron cuenta de que la sección Q del laberinto tenía queso. Entonces ellos pues encontraron el queso y empezaron a ir cada día. Cada día, al día siguiente, fueron hasta la sección Q y vieron que todavía quedaba queso, otra vez que todavía quedaba queso, y Gem y Hao terminaron por descubrir esa sección de queso. Entonces los 4 se levantaban por la mañana y iban directamente a esa sección. Ya no se paraban en la sección A, ni en la B, ni en la C, ni en la D, sino iban directamente a la Q para encontrar el queso. Llegó un punto en el que los ratones empezaron a acomodarse, empezaron a crear esa zona de no confort, que era, buah, zona Q, queso, nunca he estado aquí, voy a empezar a tener queso, a empezar a acomodarse, y creían que eso era lo que les hacía feliz. Es decir, estar con el queso en la sección Q, día tras día. Cada vez se sentían más cómodos, cada vez se sentían más confortables, cada vez se sentían más seguros de tener el queso Q. Y ninguno pues sospechaba de que se podían quedar sin queso. Pasaban los días. Y una mañana, cuando pues Fizgón y Escurridizo se ponen los zapatos y se visten, van corriendo a la sección Q y se dan cuenta de que no hay queso. De que el queso se les ha acabado y pues básicamente tienen que buscar otra alternativa. Fizgón, que es el que olfateaba el cambio, ya se veía venir un poco que se estaban quedando sin queso porque habían invitado amigos ratones para que viniesen a comer. Y Escurridizo le dijo a Fizgón, que es el que toma acción súper rápida, oye, vamos, tenemos que ponernos y tenemos que adaptarnos al cambio. Es decir, tenemos que dejar el queso viejo para encontrar antes un queso nuevo. Y esta es la primera reflexión que nos comparte el libro. Para empezar algo nuevo, tenemos que dejar atrás eso pues viejo que queremos dejar. Para empezar una nueva vida hay que dejar pues tu yo del pasado, dejar el viejo queso para encontrar
el nuevo queso lo antes posible. Por lo que Fisgón y Escurridizo directamente tomaron acción y empezaron a buscar por todo el laberinto por otra sección de queso para adaptarse al cambio. Cuando Hem y Hao un poquito más tarde llegaron a la sección Q y se vieron que no tenían ningún queso, ellos se quedaron paralizados. Hem, que era el que negaba el cambio, empezó a gritar y empezó a decir que no hay queso, que no hay queso. Y empezó a decir, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha llevado mi queso? En cambio, Hao, pues, también le seguía un poquito a Hem y estaba sospechando de por qué se habían quedado sin queso, pero se quedaron paralizados. Les paralizaba el miedo y el temor. Y al final, pues Hem, que era esa persona que niega el cambio, pues se resistía mucho a buscar una nueva situación, a buscar un nuevo cambio, a ponerse en acción, porque básicamente la forma de pensar de Hem estaba nublada por los temores y el miedo. Se había nublado por completo. Y Hao, que era el que se adaptaba pues a tiempo al cambio, estaba intentando buscar otra manera, pero en el fondo creía que si se quedaba sentado esperando, otra vez el queso le llegaría. Y básicamente Hao pues empezó a tomar conciencia de que si Fisgón y Escurridizo habían tomado acción tan rápido, él también podría hacerlo. Es decir, trasladado al mundo pues de la realidad, si tú buscas gente que ya ha conseguido lo que tú quieres conseguir, te sientes capaz de tú también poder conseguirlo. Por lo que Hao directamente empezó a decir, si ellos pudieron, yo también puedo. Entonces lo que hizo fue escribir en una pared lo siguiente: cuanto antes olfatees, o básicamente cuando olfatees el queso con frecuencia, antes te darás cuenta de cuando empieza a humedecer. Es decir, cuanto más alerta estés, cuanto más atento estés a las circunstancias que te pasan en tu vida, a la situación actual en la que te encuentres, antes te darás cuenta de cuando hay que darle un giro a la situación de 180 grados para encontrar algo mucho mejor. Por lo que Hao, que era ese ratón pues que se adaptaba al cambio, le dijo a Hem que pues, iba a empezar a tomar acción. Que si Fisgón y Escurridizo pudieron, él también podía. Entonces, pues él se embarcó en la experiencia de encontrar un nuevo laberinto. En cambio, Hem se quedó paralizado. Se quedó paralizado porque no se dio cuenta que cuando te adentras al miedo, de cuando realmente afrontas el miedo, es cuando más libre eres. Es cuando ves que es una ilusión. El nuevo movimiento, que es lo que hacía Hem, que es el que negaba el cambio, era lo que le permitía tener miedo. En cambio, Hao se dio cuenta de que cuando dio el primer paso, aunque le dio mucho miedo, al final encontró que era una ilusión, que era cuando más libre se sentía. Y otra de las cosas que decía era que cuanto más saborees ese queso nuevo, más te vas a adentrar hacia él. Es decir, cuanto más visualices, cuanto más te imagines ese objetivo que quieres conseguir, más te estás acercando a él. Y eso es lo que hacía Hao cada mañana para acercarse a ese queso, para ver que iba a encontrar un nuevo depósito para encontrarlo. Un día por la mañana se decidió levantar pues otra vez con las ganas y encontró un dispensador en el laberinto que en teoría estaba lleno de queso, pero cuando lo abrió lo vio totalmente vacío. Dentro de Hao empezó a tener una gran desesperación y una gran intriga y frustración de que no encontraba el queso, pero él seguía imaginando y seguía firme en la determinación de que si él se imaginaba y seguía adelante por el camino correcto, iba a encontrar el queso. Y el libro entero básicamente es una exposición de que Fisgón y Escurridizo, que detectaron y se adaptaron rápidamente al cambio, encontraron un departamento, y Hem y Hao pues tuvieron que adaptarse de una forma más lenta al cambio. Básicamente la estructura de adaptarse al queso, de adaptarse a cualquier objetivo en nuestra realidad, es algo tal que así. O sea, nosotros encontramos un queso, es decir, nosotros nos adentramos a un laberinto y encontramos un queso, y de repente el queso se mueve o desaparece. Cuando el queso se mueve, tenemos que adaptarnos a ese queso.
no olvidar disfrutar de esa adaptación. Algo que se dio cuenta Howe es que cada vez que se adentraba un día más para encontrar un nuevo queso, esa ambición o esas ganas de poder encontrar el queso, de imaginárselo, se imaginaba un queso Roquefort derretido, comiéndoselo, eso era lo que le impulsaba, la visión que tenía de encontrar un queso en un futuro. Esa visión era lo que le movía cada día, tenía un motivo. Es decir, que Gem, pues que se paralizó ante el cambio y se quedaba sentado, no tomaba acción, realmente estaba su pensamiento totalmente nublado. Es decir, para que tengamos una idea, tenemos como 4 tipos de arquetipos. Tenemos un arquetipo que detecta el cambio y se adapta. Tenemos un arquetipo que es el escurridizo, que es el que directamente toma acción cuando ve un cambio. Tenemos a Gem, que es esa persona pues que niega el cambio, que se resiste al cambio, que fuerza estar donde está ahora. Y tenemos a Howe, que es esa persona que se adapta a tiempo, que necesita un poquito de racionalizar y entender la situación para adaptarse a tiempo a los resultados. Y lo podemos ver con los ratones. Vemos que Figón y Escurridizo pues fueron pues más efectivos, más productivos y tomaron acción directamente, y antes encontraron el queso. A Howe, que se adaptó pues un poco tarde, pero al final pues encontrará el queso. Y tenemos a Gem, que se quedó paralizado. Howe, que es básicamente la estructura y el foco principal del libro que relata, cada día se levantaba y, como te comentaba, visualizaba. Es decir, visualizaba pues cómo se sentiría cuando se encontrase el queso. Y este es el círculo de encuentro el queso, me muevo, me adapto, disfruto del proceso y encuentro el queso. Para luego que el queso se mueva, volver a adaptarme y disfrutar del proceso. Y este es el círculo de adaptación del que habla constantemente el libro. Yo tengo un objetivo, lo encuentro, ese objetivo directamente se mueve, o eso que consigo directamente cambia, nuevas modas, nuevas tendencias, me tengo que adaptar y tengo que disfrutar del proceso, no apegarme al resultado. Al principio, pues los ratones, cuando tenían su sección Q de queso y no les había desaparecido, creían que eso era lo que les hacía feliz. Creían que la comodidad era lo que les hacía feliz. Pero no se dio cuenta, por ejemplo, Howe, hasta que tomó acción y superó el miedo, de que realmente la verdadera felicidad que él encontraba no era realmente con el queso, era en la búsqueda del queso, era en imaginar el queso, era en el proceso. No era llegar a la meta, era correr la maratón, era levantarse cada día por cada laberinto y disfrutar de cada proceso. Y él llegó a una conclusión que escribió en una de las paredes con la fe de que Gem, el que pues se negaba al cambio, algún día pudiese seguir cada frase que Howe iba apuntando en la pared. Algunas de las frases, por ejemplo, que ponía es que era que si no cambias te terminas extinguiendo. Es decir, que si no cambias te terminas muriendo. Otra de las frases era que cuando te adentras al miedo, al final te das cuenta de cuando más libre eres. Y pues un día Howe realmente llegó a la nueva sección y vio que Fisgón y Escurridizo estaban con el gran queso, estaban disfrutando de ese gran queso, y se quedó súper contento. Pero al final lo que hizo fue rezar para que Gem en algún momento llegase por esa puerta y pudiese comerse el queso. Es decir, superar el miedo, superar ese pensamiento nublado por el temor y por esa ilusión de lo que tememos en realidad, y de que algún día tomar acción. Una vez llegados a este punto, tengo una pregunta para ti, y es: ¿con qué tipo de ratón, con qué tipo de arquetipo de ratón te sientes identificado actualmente? ¿Con qué tipo de ratón ves que es el que te adaptas al cambio? Podemos utilizar en varias circunstancias de nuestra vida un tipo de ratón. Podemos ser ese que detecta el cambio, ese que se niega al cambio porque estamos muy apegados, esa persona que lo detecta a tiempo, esa persona que toma acción súper rápido. Depende. Mi pregunta para ti sería: actualmente, ¿qué tipo de arquetipo de ratón estás utilizando? Y a partir de ahora, ¿qué tipo de ratón te gustaría pues utilizar? Me encantaría pues poder leerte en los comentarios
qué tipo de ratón vas a empezar a utilizar. Y pues ha sido un placer. Grábate en la mente de que cuando nosotros conseguimos un objetivo, tenemos que adaptarnos al cambio que va a venir de ese objetivo o eso de que conseguimos. Todo está en constante cambio, todo es cíclico, todo pues se termina moviendo, tenemos que adaptarnos y sobre todo tenemos que disfrutar del proceso para jugar al juego de ver quién se ha llevado mi queso, o mejor dicho, por qué no voy yo a por mi queso. Así que muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño. Por ejemplo, aquellas primeras palabras que empezaste a decir, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Ahora mismo eres capaz de hablar, de charlar, de conversar, de debatir, de expresar tu opinión, algo que al principio no eras capaz de hacer. Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo exactamente igual que cuando empezaste a leer? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tu cerebro ha cambiado, tú has cambiado, tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar.